Papi siempre me lo decía, y ese es mi papá el que está ahí, y mi mamá. Desde que tengo uso de razón, recuerdo la misma cantaleta. Nena, tienes que estudiar, porque si el marido te sale sin vergüenza, le das 3 patas. Lo repetía una y otra vez. ¿Dónde le daré las patadas? Me preguntaba. ¿Era tan pequeña? ¿Qué pasó? Tienes que apagarla. ¿Tengo que apagar la luz para que se vea? Bueno, déjame ver si puedo leer. Pero me imaginaba, esa soy yo, 4 y 5 años. Me preguntaba, era tan pequeña, pero me imaginaba dando golpes bajos en los testículos a todos los hombres que me encontraba a mi paso, como las muchachas bravas de las películas. Tanto estuvo machacando con lo mismo, y dale que es tarde, que se me quedó incrustado en los poros, hasta el punto que por poco me quedo jamona, sí, pero señorita no. Porque cuando Plante me hacía la ronda y yo advertía que la cosa venía en serio, me lo sacudía más rápido que ligero. Te digo, Eva, lo peor que podía hacer cualquier marchante en aquellos tiempos de universidad era preguntarme que si me quería casar con él. Casarme yo sin terminar el bachillerato, ñengue es. Era como mentarme la madre, meterme en camisa de 11 varas o en la boca del lobo. Me entraba un frío violento por los pies que me dejaba tiesa y eslembada como Francisco del otro lado. Luego daba un about face y patitas pa' que te quiero. No veía más ni en pintura. Uy, no quiero ni recordarlo. Cada vez que me declaraban su amor, me veía toda desgreñada, como con una mumu despintada y manchada de grasa, justamente en la parte que roza con el fregadero y con el counter, con 4 o 5 muchachos berreando detrás de mí y yo lavando, planchando, cocinando, recogiendo, mapeando, cambiando pampers. Ay no, ay mísera de mí, ay infelices. Y entonces me entra lo de Segismundo, jamás de los jamases. Y esto, así comienza un cuento titulado Qué mal acompañada, incluido en mi segundo libro de cuentos, Nosotras otra vez. Y yo les pregunto a todas las chicas que están aquí hoy, ¿a cuántas de ustedes su papá le habrá dicho lo mismo o algo parecido? ¿Verdad? Piensen, ¿verdad? O tal vez su mamá. Yeah. En mi caso, esa era la manera de mi papá de protegerme, ¿verdad? Porque él sabía lo que me esperaba como mujer en el mundo machista, ¿verdad? Y que vivíamos en esa época y todavía vivíamos. Un mundo en donde, como ya ustedes vieron en el video, los derechos de las mujeres son violados todos los días. En la mayoría de los países del mundo todavía la mujer es maltratada, violada, mutilada o asesinada a manos de un hombre. Y yo encontré este mapa que marca, un mapa mundial que marca en rojo. Esos son todos los países en donde las mujeres, ¿verdad? No están seguras físicamente. Solamente los países que en verde, y fíjense que son muy poquitos, son donde las mujeres están físicamente seguras. En todos los demás, y especialmente el rojo, no. ¿Verdad? Y fíjense México, rojo, las cientos de mujeres asesinadas en lo que llaman las mujeres de Juárez, ¿verdad? En México. Eso es en este siglo, ¿verdad? No es hace el siglo XIX, en el siglo XVIII. Por ejemplo, 86 millones de niñas en todo el mundo podrían sufrir la ablación de sus órganos genitales externos en el 2030 si esta práctica continúa en los 29 países de África y de Asia, donde esto está más arraigada. Esas pobres niñas de África, cuando cumplen 7, 8 años o les llega la menstruación, ¿qué hacen en esos países? Le cortan el clítoris porque la mujer no tiene ningún derecho a tener ninguna satisfacción sexual, porque la mujer es solamente una máquina reproductiva, ¿verdad? Y eso pasa en esos países todavía. Y las estadísticas dicen que hasta ahora más de 125 millones de niñas han pasado, ¿verdad?, por esa mutilación. También el tráfico de las mujeres.
Ocurre tanto en esos países europeos y asiáticos, pero también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de las latinoamericanas que sufren esta explotación sexual son brasileñas, dominicanas y colombianas, ¿verdad? Según el informe en esa página. Pero también miles de mujeres en Estados Unidos son víctimas de explotación sexual. Ahora les pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros y nosotras para tratar de eliminar este mal social que tanto nos afecta? Todas y todos podemos ayudar de alguna manera desde nuestra realidad, con nuestras habilidades o talentos, para erradicar ese mal, o por lo menos concienciar a la gente, a las demás personas sobre esta situación. Yo lo hago escribiendo sobre, porque esa es mi habilidad y mi talento, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que me dio ese talento, esa habilidad para utilizar mi idioma, mi lenguaje, para concienciar al escribir la problemática de la mujer puertorriqueña, en mi caso, ¿verdad? Pero ¿cómo se desarrolló esa habilidad o ese interés? Esta es la foto del gobernador de Puerto Rico, como por 30 años, que se llama Luis Muñoz Marín. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en primer grado, 1959 al 60, saquen cuenta, nos llevaron de excursión a la fortaleza. Y el gobernador, Luis Muñoz Marín, discursaba ante la cámara. A mí me impresionó tanto y tanto escucharlo hablar. Para mí era como si estuviera escuchando a otro ser de otro planeta. Que cuando llegué a mi casa le dije a mi papá preguntarme cómo te fue, te gustó la excursión. Yo le dije, sí, quiero ser gobernadora. Y adivine lo que me contestó. Ay, bendito, nena, las nenas no son gobernadoras. Para ese tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que se equivocó. Y aunque me ganó la partida, Sila María Calderón fue la primera mujer gobernadora en Puerto Rico. Con el tiempo yo descubrí que lo que yo quería era hablar tan elocuente como él. Y desde ese momento me interesé en los libros de literatura, en leer. Por eso era que yo iba hasta los sábados a la escuela. La maestra de economía doméstica le daba clases de cocina a la comunidad y ahí estaba yo. Y todo lo que aparecía en la escuela, porque esa era mi manera de aprender. Porque como ya le dijo la doctora Ortiz, vengo de una familia bien humilde en que pues los libros o la escuela pues no era la prioridad en la casa, de eso se ocupaba, ¿verdad?, el sistema público. ¿Cuándo comencé a escribir? Tenía 8 años, esa soy yo. Tenía 8 años y mi primer cuento fue, estaba en cuarto grado, en cuarto grado, y la maestra de ciencia, estábamos hablando de las plantas carnívoras, y mi maestra de ciencia pidió que escribieran un cuento. Fíjense, ya había ahí constructivismo, sin saberlo, pidió que escribieran un cuento y yo lo escribí sobre la planta carnívora y lo llamé Nepenta. Ese grupo de plantas creo que se llama Nepentáceas. Y lo escribí. Y la maestra, me recuerdo que me felicitó y se lo dijo a todas las maestras, porque yo había sido la única que había escrito el cuento. Así que parece que fue como un experimento que ella hizo. Después de eso, en quinto y sexto grado, ya ustedes saben, la preadolescencia, pues ya no estaba escribiendo de plantas carnívoras, empecé a escribir lo que yo llamaba cuentos de novios. Tenía una tía que leía muchas novelas de esas de Corín Tellado, pues yo me las devoraba también al escondido y escribía sobre eso, pero obviamente los personajes eran los adolescentes y todo el mundo quería leer mi cuento. Pero ¿qué pasó?
Cuando llegué a la escuela intermedia, todo eso cambió. Porque ahí empecé a leer literatura, y en Puerto Rico, en la escuela intermedia, dan los libros, los clásicos que llaman, de literatura española, hispanoamericana. Y entonces te empiezan a hablar de que si la inspiración de los escritores, y yo decía, ¿qué inspiración será esa? Y como eso eran los libros clásicos de la literatura, pues yo pensé, yo no puedo escribir como ellos. ¿Cómo yo voy a escribir una Marianela o una María de Jorge Isaacs? Jamás. Pero ¿cómo la voy a escribir si ellos están escribiendo desde su realidad y mi realidad era otra? Pero yo, una niña de 13, 14 años, yo no entendía eso. Y peor fue cuando llegué a la escuela superior y leí a Cervantes con el Don Quijote, o leí a Rómulo Gallegos y su Doña Bárbara, o leí a Manuel Seno Gandía, que es escritor puertorriqueño de La Charca, ¿verdad? O leí a Calderón de la Barca. Y ese escritor era uno de mis preferidos. Lo leía, la obra de teatro de él, de La vida es sueño. Y entonces me aprendí los versos de él de memoria. Y yo decía, jamás podré escribir como él. Pero los repetía y los repetía a ver si se me pegaba algo y llegaba la inspiración. Y básicamente me gustaba el monólogo de Segismundo, cuando él dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de una hierba que comía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Mas cuando el rostro volvió, vio la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hojas que él derramó. Y decía, más nunca voy a escribir como él. Y volvía yo otra vez, ay, mísera de mí, ay, infelice. Como se yo le digo, era cierto. Pero todo cambió cuando hice la escuela superior, hice mi bachillerato en la universidad, y ese sueño estaba dormido, ¿verdad? Estaba guardado en una esquina. Pero cuando comencé a hacer mi maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, conocí a este gran escritor, José Luis González, en el 1976. Él tiene un cuento bien famoso que se llama En el fondo del caño hay un negrito. Y al yo leer su cuento, al conocerlo a él como escritor, pues ahí fue que yo me percaté de que sí, que yo podía escribir, porque la realidad de él, que reproducía en su cuento, era más cerca a mi realidad. Obviamente era Puerto Rico de los años 40, de los años 50, y eso yo sí conocía un poquito, no tan vieja, pero conocía un poquito, el lenguaje era más cerca del mío. Y ahí fue que yo decidí que ese sueño volvió de nuevo a renacer en mí, al conocerlo a él. Aparte de que, obviamente, él era tremendo personaje, era como escritor. Y tuvimos nuestros encuentrenazos al discutir la obra literaria de él, pero como quiera, él, ¿verdad?, fue parte de mi inspiración. Y resulta que en esa misma clase éramos todos maestros de español, y uno de los estudiantes quería hacer una revista. Y mi primer cuento fue por obligación, porque él me invitó a escribir, me invitó a que yo participara en el grupo, y me preguntó que si yo escribía, y ya ustedes saben, dije una mentirita blanca, y dije que sí. Y el día antes de la reunión me pongo a escribir un cuento para presentarlo. Y el primer cuento fue Cojinazos. ¿Verdad? ¿Y de qué empecé a escribir? De lo que yo conocía, de mi vida, de mis ilusiones, mi realidad y la realidad de mis amigas en ese tiempo. Y así que en 1977 comencé a delinear lo que fue mi primer libro de cuentos, Nosotras como siempre. Y como el título lo dice, lo que refleja ese libro, esa soy yo en ese tiempo. Y cuando lo publiqué en 1984, y ese es mi hijo mayor, Julián Luis, que se lo dediqué a él y a mis primitos, que eran niñitos también como él, ¿verdad?, esperando a que
con la esperanza de que surgiera un hombre nuevo en ellos. Y el libro, como les dije, recoge toda la problemática social de la mujer puertorriqueña en ese siglo, que podemos decir que es mi misma problemática. Y todo el mundo se pregunta, pero entonces los cuentos son autobiográficos. No, no son autobiográficos, pero sí recogen la problemática de que todas podíamos de la que todas estábamos viviendo. Por eso muchas empezaron a leerlo y se identificaban con esos personajes. También me preguntan quiénes son esos personajes, porque en los 9 cuentos son los mismos personajes. Una idea que la crítica consideró bien original, porque los cuentos se pueden leer como una novela, porque tienen los mismos personajes. Son Marta, Vivian y Mari las protagonistas, aunque hay otro nombre de otras amigas, pero ellas son las protagonistas. Y comienzan con, los cuentos comienzan con esa ingenuidad de estudiantes universitarios que entran a la universidad y todo lo que piensan, las ideologías que tienen de la vida, y cómo van madurando y perdiendo esa ingenuidad y esa alegría al enfrentarse con la realidad de vivir en un mundo de hombres, ¿verdad? En esos cuentos. Y estas son las verdaderas nosotras de verdad. Nosotras de verdad. La de la izquierda, ella es Mari, ella se llama Marta María, Mari, le sigo yo, la otra es Vivian y la otra es Miriam. Esos son los nombres que yo utilizo. Por allí está Hilda, que también la utilizo su nombre, y ella es la protagonista del tercer libro de Nosotras, que lo pienso titular Nosotras Todavía. Pero seguimos. Y estos son los cuentos, ¿verdad? El primero se llama Cojinazos, y Cojinazos es el que presenta a las muchachas. Ellas están en la universidad, tienen 18, 19 años, y es una conversación de ellas acerca de la meta del matrimonio, los chicos, la competencia por los chicos codiciables de la época, ¿verdad? Papo, Junior, Eddie y Frankie, sobre las lecturas de revistas frívolas como Cosmopolitan, y bueno, esa era la de ese momento. La preocupación por el consumo de los productos de belleza, y había un personaje en la televisión que se llamaba Cuca Gómez, ese era el favorito de ella. Y obviamente esos temas contrastan con esa ideología que ellos tenían de liberación femenina, o que pensaban, ¿verdad?, que eran de liberación femenina. Y el cuento es toda una conversación de ellas hablando sobre eso. La boda de ella, como ven el título de una canción de Rubén Blades, ¿verdad? La boda de ella Cano, tiene que Cano ser Estremera. La mejor. ¿Ah? Cano Estremera. El Cano la cantaba. Sí. Ellas van a la boda de Lilian, y Lilian empiezan a recordar que cómo era posible que Lilian se hubiera casado, porque ella no tenía novio. Ella no tenía novio, y entonces de momento se encontró con Willy, y a los 6 meses ya se estaban casando, ¿verdad? Que cómo era posible eso. Y mientras se están casando, ellas están valiendo el piso con la pobre Lilian, y al final el cuento tiene, ¿verdad?, un final sorpresa, y ellas terminan cantando: la boda de ella tiene que ser la mejor. Así que imagínense qué fue lo que le pasó a Lilian en plena boda. El mismo bigote y las mismas barbas, ¿verdad? Ya las chicas ahí están despertando, porque la universidad pues es un momento de, por lo menos en mi época, era un momento como de despertar a una realidad, de uno salir de esa burbuja que tienen a uno los padres, y uno empieza a conocer nuevas ideas, que si el socialismo, que si el comunismo, que si la liberación femenina, y entonces ellas se dan cuenta, como dicen ellas, en la mierda que estaban viviendo, y que los novios de ellos no servían para nada, y que ahora sí van a buscar unos hombres de verdad, que fueran así,
socialistas que estuvieran en la FUPI, y ellas fueron a buscar los novios a la FUPI. La FUPI es la Federación Universitaria Pro Independencia en la Universidad de Puerto Rico. Y se consiguieron a sus hombres ilustres, como ellas le llamaban, que les recordaban a Eugenio María de Hostos, a Segundo Ruiz Belvis, a José de Diego. Esos eran los hombres patriotas del siglo XIX, que ellos habían estudiado en la clase de Historia 251. Pero ¿qué pasa con esos hombres? Ellos los adoraban porque supuestamente eran hombres en pro de la liberación femenina, pero no eran, ellos eran liberales y feministas con las mujeres del otro, pero con las de ellos no, ¿verdad? Y ellas se dan cuenta de eso. En Muñecas Puerto Rico, ¿qué pasa? Ellas entraron a la FUPI, entonces andaban sin brasieres, en maones, en t-shirt despintados, recuerden todavía los vestidos de los hippies, en chancletas, free flops, y entonces estaban preocupadas porque un día se dieron cuenta que las personas estaban pensando que ellas, ¿verdad?, no eran muy femeninas, que digamos, y esa obsesión y tabú, ¿verdad?, en ese tiempo de la homofobia, ellas dijeron, no podemos, ¿verdad?, porque entonces nos vamos a quedar jamonas, vamos a entrar a clases de modelaje. Y decidieron entrar a clases de modelaje, y ese cuento trata sobre una experiencia que tuvieron en las clases de modelaje, por eso se llama Muñecas Puerto Rico. En Villalinda, Westerstone, también las muchachas tratan de, una de ellas, de conocer ese hombre liberal, pero tampoco lo encontró en el personaje que conoció. Ya desde ahí, como todos los sábados, hoy 9 de junio y los demás, ya ellas han perdido esa alegría y esa ingenuidad, porque se han dado cuenta que por más que ellas tratan de realizarse como seres humanos, las presiones de la sociedad, las presiones de la familia, las presiones de la iglesia, pues son muy fuertes para ellas. Pero están en ese juego, en ese conflicto con la liberación femenina, y una de las liberaciones que se pudieron lograr en esa época era la liberación sexual. Ya no había ese tabú de que o ellas querían pensar de que no había ese tabú de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, y entonces empiezan a experimentar, ¿verdad?, con las relaciones sexuales, y obviamente eso tiene consecuencias, y una de ellas queda embarazada, y obviamente el novio, como en todos los tiempos, ¿verdad?, después de pedir la prueba de amor, se lavan las manos como Pilato y allá tú resuelves, ¿verdad?, con tu suerte. Eso todavía pasaba en los años 70. Peor aún, si una chica salía embarazada, ya esto era en la escuela pública, si salía embarazada, a la niña la botaban de la escuela, ya ella no podía estar en la escuela porque era un mal ejemplo para las demás niñas, pero los varones se quedaban en la escuela como si nada, como si ella hubiera salido preñada por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y porque esa era la mentalidad. Y hoy 9 de junio, pues Marta está la disyuntiva de que si va a abortar o no. Y Tiempo para Vivir, que es el último cuento, recoge toda esa vivencia, y la protagonista se pregunta qué sería de mí si yo hubiera tenido otra decisión. Y entonces lo que marca es el círculo vicioso en que todas nos encontramos, y ese triple conflicto también. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué me enseñan que tengo que ser? Y lo que en realidad soy, que es la que está en el medio. Y ese es mi primer libro de cuentos. Y en el segundo, pues ya nosotras otra vez, ya han pasado 15 años, ¿verdad?, de este primero. ¿Y qué pasa con las chicas Marta, Vivian y Mari? Ellas ya se han convertido, porque no le quedó más remedio, en mujeres y madres, ¿verdad?, abnegadas. Madres abnegadas y esposas sacrificadas y esposas sumisas, ¿verdad? Y en ese libro de cuentos, pues yo recreo toda esa problemática de esa mujer adulta.
Todas sus ilusiones de realización profesional se extinguieron, ¿verdad? Los sueños sobre el amor y buscar el hombre perfecto también se desvanecieron, y su felicidad. Se sienten frustradas, pero como siempre todavía tienen el optimismo y el valor de reírse de sí mismas. Y porque ellas saben que han luchado con ahínco, y todas las presiones sociales pues la han llevado hacia eso, por más que ellas no han querido, ¿verdad? Se encuentran con una nueva amiga, Eva, no una nueva amiga, una vieja amiga que había desaparecido para estudiar en los Estados Unidos, es psicóloga y regresa al grupo, y ella es el paño de lágrimas de Marta, Vivian y Mari. Entonces ellas se desahogan ahí contándole todas las circunstancias por las que están viviendo y han vivido. Y lo que se narra en esos cuentos o se reproduce son situaciones de pues violencia doméstica, situaciones de divorcio, situaciones de hostigamiento en el trabajo, todo lo que pasamos, ¿verdad? Y estas mujeres también se dan cuenta que toda su vida ha girado alrededor de un hombre. Primero el padre, después el novio, después el esposo y después los hijos, y algunas veces hasta el jefe en el trabajo. Y han aprendido, también se dan cuenta de eso, de que deben ser hijas obedientes, amadas dulces y sumisas, esposas fieles y madres sacrificadas. Pero ellas siempre han querido ser mujeres asertivas, independientes y profesionales exitosas. ¿Lograrán Marta, Vivian y Mari salir de ese círculo vicioso? Eso el lector tiene que descubrirlo leyendo sus cuentos. Pero para nosotras que estamos aquí, las de carne y hueso, no mis personajes, podemos hacer algo para tratar de aminorar esta situación de todas nosotras las mujeres en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Te pregunto, ¿has pensado cómo se degrada nuestra imagen en la televisión, en el cine, en el internet, en las canciones? ¿Cómo pueden existir leyes que no nos protegen? ¿Cómo los que se supone que nos cuiden y nos amen, nos maltratan, nos violan y nos asesinan? Si te encuentras en esa situación como esta que les presento en estos cuentos, es un buen día para decir basta. Muchas gracias.